Hola, bienvenido a mi canal Albain Review. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a qué hora nos escuchas. Pues te traigo una prédica que la escuché por internet y la quiero compartir. Se llama Las encrucijadas del discípulo. Prestemos atención y que Dios nos bendiga. Escuchemos. ¿Sí se acuerdan que hicimos una dura? ¿A quién más puede ir? Comenzamos. Dice en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo leemos todos. Desde entonces, San Juan 6:66. Desde entonces. A ver. Ajá. El 66 lo leyó muy a la carrera y yo creo que ni supo qué fue lo que leyó. ¿Verdad? Mire, desde entonces, ¿desde qué momento? Estamos hablando de un adjetivo de tiempo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. El mexicano entiende esto. El salvadoreño debería entender esto. Y el guatemalteco también. Y de ahí todo el mundo deberíamos entender. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No eran vagos los que andaban con él. ¿Okay? No era gente, hermano, por diosera. Esta gente estaba a punto de obtener el título de discípulo. Pero flanquearon, fallaron o reprobaron, como bien lo podemos nosotros decir en el buen español. En las otras versiones dice así: como el resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Otra versión lo dice así: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Luego el 67 dice: y dijo entonces Jesús, fíjense bien, Jesús, véanme aquí, acababan de presenciar un milagro donde habían comido 5,000 personas. Jesús es Dios. Jesús había elaborado ese milagro con el propósito de calibrar el nivel del corazón, si estaba lejos o cerca. Ninguno de los otros evangelios, hermanos amados, ha hablado tanto como ha hablado de la multiplicación de los peces y de los panes. Y esto es bien importante saberlo porque los 4 evangelios hablan de una forma categórica y, hermanos amados, entendible a nuestro sentido. Los otros milagros solo se encarga un evangelio o 2 evangelios, pero de este milagro se encargaron los 4 evangelios sinópticos para darnos a entender, hermanos amados, de que Jesús no solamente fue Dios, ha sido Dios, sino que sigue siendo Dios. Porque ese atributo milagroso no lo pudo haber hecho así nada más por un arte fortuito nada más. Entonces, este tema de esta hora es bien importante y de mucha envergadura y vamos nosotros a trabajar en él. Oramos, Padre, muchas gracias. Te amamos y te bendecimos y gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, nos hemos preparado para esto, Señor, y permite que tu pueblo pueda tener el corazón recipiente, Señor, esponjado para recibir la palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Antes de sentarse, le damos un aplauso al Rey. Siéntese, por favor, en esta hora. Una encrucijada, amados hermanos, es como un laberinto, es un lugar donde se atraviesan bastantes caminos, es un lugar donde la situación en cuanto a tomar decisiones es muy comprometedora porque tenemos que saber qué decisión es la que vamos a tomar. El término griego para discípulo, hermanos amados, en el Nuevo Testamento es matetes, que este término significa estudiante,
significa alumno, significa más que todo que estudiante y alumno, significa seguidor. Y alguien que se adhiere, hermanos, completamente a las demandas del maestro que lo ha llamado y se sujeta a la regla de conductas, hermanos amados, y a la misma regla de vida que su maestro le ha enseñado. Es importante que nosotros en esta hora entendamos algo, hermanos, de que no cualquiera puede ser discípulo. Mucha gente son cristianos, pero no todo el mundo puede ser discípulo. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguir. O sea, seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús cuesta. El discipulado requiere una vida enteramente entregada, hermanos amados, ya que el evangelista San Lucas dice que así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, fíjese bien, no puede ser mi discípulo. Hermanos, se espera que el sacrificio, que hermanos amados, el esfuerzo sean partes de nuestra vida de discipulado. Es importante, hermanos amados, de que nosotros entendamos de que Jesús demanda todo de nosotros, no la mitad de nosotros. Jesús no demanda, hermanos, la tercera parte de nosotros, lo demanda todo, diga todo por favor. Ahora, el problema aquí es de que no todos los seguidores fueron, hermanos, capaces de sujetarse al requerimiento del maestro llamado Jesús. La Biblia dice, mire el verso que acabamos de leer, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Un verdadero discípulo. Y me gustaría que para yo predicar este sermón hasta se pudieran quitar la máscara para decir amén, gloria a Dios, así es. Un verdadero discípulo, hermanos, creyente en Cristo Jesús. O sea, una vez más, yo no voy a apelar a sus emociones en esta hora, porque no he sido llamado, hermanos amados, a hacerle reír y hacerle aquí sentirle bien. No. Yo he sido llamado para predicar la verdad y solamente la verdad nada más. Estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Con Cristo, dijo el apóstol San Pablo, estoy yo crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí y por usted. Personalmente, hermanos, considero que un discípulo es aquel quien ha logrado alcanzar madurez espiritual. Diga madurez. O sea, la iglesia no es un jardín de niños, no es un kindergarten. La iglesia, hermanos amados, es el destacamento donde nos adiestramos, donde aprendemos, donde nos enseñamos, donde nos educamos a servir a Dios. Es decir, yo como pastor, hermanos amados, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, y el que no está de acuerdo pues está equivocado. Hemos siempre interpretado el llamamiento de Dios, que Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Es decir, hermanos amados, siempre ha existido y va a seguir existiendo un proceso que se llama el proceso de preparación y de aprendizaje. Y es ahí donde muchos nos trabamos. Es ahí donde muchos, hermanos amados, como diríamos en el buen caló o caliche, ahí donde cuiteamos todos. A menudo o muy seguido nos enfrentamos con el peligro, hermanos, latente de que mucha gente solamente permite que la llame Dios y que la envíe, pero se salta el método del aprendizaje o de la capacitación. Y déjeme decirle y advertirle algo en esta hora y a todos los que nos están viendo en esta hermosa hora, de que no podemos nosotros, hermanos amados, llegar a ser buenos maestros cuando no hemos sido buenos discípulos. Usted no puede llegar a ser un buen maestro, no puede llegar a ser un buen predicador, un buen pastor, cuando no ha sido un buen discípulo. Es una desgracia
que alguien se ponga de pastor, se ponga de lo que le quiera llamar sin haber sido un buen discípulo. Es un peligro. Y es un peligro tremendo porque, hermanos amados, cuando alguien que ha saltado esa barra del aprendizaje y la capacitación, cuando no ha sido moldeado perfectamente y después querer enseñarle a alguien, déjeme decirle que le hace más daño al reino de los cielos que beneficio. Yo diría amén, me pusiera de pie y aplaudiera en esta hora. Alguien que se ha saltado la barra del aprendizaje y de la capacitación le viene a hacer daño, más daño al reino de los cielos y a la iglesia de Cristo que darle un beneficio. Porque todo lo que enseñamos, todo lo que predicamos, déjenme decirle que no solamente tiene efecto acá terrenalmente, tiene efecto eterno. Tiene efecto en la eternidad, familia amada, ya sea para bien o para mal. La importancia de la capacitación, hermanos amados, de ser enseñados o de ser moldeados, es, hermanos amados, antes de salir al campo a predicar o a enseñar. Hace poquito estuve yo platicando con alguien y me decía de que Jesús no era Dios. Y de que el Espíritu de Dios se le había metido por la boca. Y lo que pasa es que cuando esta gente se pone en un lugar como estos a enseñar semejantes estupideces bíblicas, la gente lo cree. La gente se lo traga y después vuelve a repetir como la vaca lo mismo, porque son pastores o predicadores empíricos que solamente dicen lo que han escuchado, pero que no lo han estudiado. Yo personalmente creo que es mejor no enseñar nada que enseñar mal. ¿Qué dice usted? Personalmente yo lo creo. Porque si vamos a enseñar algo erróneo, mejor no enseñar. Si vamos a enseñar algo que es antibíblico, hermanos amados, mejor no decirlo. Por falta de capacitación han nacido las sectas. Por saltarnos la barda, hermanos amados, por no ser capacitados, hermanos, venimos y confundimos a la gente, hermanos, y hoy día esta gente no quiere saber nada, de nada, de nada. Amados en Cristo Jesús, es en la capacitación donde y dirá, bueno, está en el sermón, por supuesto que le estoy aclarando lo que es un discípulo primero, para luego entrar al sermón, porque si entro al sermón así de golpe, posible que no le entienda bastante. Por eso es importante. Yo me voy a tomar mi tiempo, no sé si está bien con usted. ¿Sí? Ya nos tomamos casi 4 meses de break. A veces, hermanos amados, solo la poderosa capacitación bíblica y teológica nos puede hacer a nosotros acreedores de portar ese hermoso título de ser llamado discípulo de Cristo. Esto está siendo grabado. Juan, el discípulo amado, repite estas palabras, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este poderoso texto, hermanos, que nos abarca en esta hermosa hora y que está en los 4 evangelios sinópticos, nos muestra que, escúcheme bien esto por favor y quédeseme viendo en esta hermosa hora. No todos los discípulos son hijos verdaderos de Dios. Dígame, repítalo otra vez, pastor, por favor. No todo el que se llama o pretende ser discípulo es verdadero hijo, hija de Dios. Hoy quiero, hermanos amados, hablar específicamente de los versos de este capítulo número 6, del verso 16 al 29. Y acá en estos versos podemos encontrar donde Jesús da su discurso acerca de que Él era el pan de vida, el pan que había descendido del cielo. Y en este discurso, hermano, este es un examen solamente para gente altamente calificada, que no solamente son cristianos, pero que han ostentado el título de ser llamados discípulos de Cristo Jesús. Porque
La palabra discípulo viene mucho antes de ser cristianos. Cristianos se le empezó a llamar a la gente en Antioquía, en el pueblo de Antioquía. Entonces es importante de que nosotros, antes de ser cristianos, seamos llamados discípulos de Cristo. Es importante eso, hermanos. Entonces, vea bien esto, hermanos. Cuando está a punto de hacer uno de los milagros más contundentes, donde Jesús quiere darse a manifestar de que Él no solamente es el hijo de José el carpintero, de que Él no solamente fue el que nació en Belén de Judea, sino que Él era el mismo Dios encarnado. Y ese era el test que ellos tenían que pasar, que aceptar de que aunque había nacido en unas polvorientas calles, en una casa toda mal hecha, hermanos amados, allí a Dios le había placido de que el Dios encarnado naciera allí. De tal manera, hermanos amados, de que los discípulos murmuraban, hermanos, cuando Cristo mismo decía, caray, yo he descendido del cielo, hombre, entiéndanme por favor. Ellos decían, el vecino, yo lo he visto cuando está serruchando la madera y ahora se autonombra de que es enviado del cielo. Este está. Pero vea usted en esta hermosa hora, note estos dos grupos de discípulos, hermanos amados. Hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. ¿Lo acepte usted o no lo acepte? La Biblia a mí me lo dice. En los versos anteriores, hermanos amados, habían sido alimentados ¿cuántas personas? 5,000 personas, sin contar esposas y niños. Los grandes exégetas, hermanos amados. Uno de ellos es el exégeta Clark. Dice esta palabra, dice que aproximadamente fueron de 18,000 a 20,000 personas que se alimentaron con los pececillos y los panes. Y este exégeta dice, este exégeta corre un poquito más por allá. O sea, aquí hubieron un montón de milagros. Clark dice esta palabra, dice de que los pescados estaban ya tiesos y el pan bien le hubieran dado en la cabeza y lo hubieran podido matar. ¿Usted sabe cuánto se entiesa un pan francés? No le entran los colmillos, los dientes no le entran. Pero la cosa es de que cuando todo eso que está ya muerto cae en las manos del Dios vivo, amado, cobra vida. Jesús tomó aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos, dio gracias, hermanos amados. Mire, y a veces lo que usted y yo a veces tenemos, al parecer es insuficiente, pero cuando lo traemos a las manos del Maestro, lo insuficiente se vuelve más que suficiente. Dios nos enseña a nosotros algo bien importante, hermano, y categórico, de que Jesús en ese momento, siendo Dios en ese momento, no Él se puso a repartirlo, sino que les está dando una cátedra de que quien estaba enfrente no era solamente el hijo del carpintero, era el verdadero Dios encarnado. Y le dice a Andrés, más Pedro, más Jacobo, más Santiago, más fulano. Porque ellos podían ver, caray, ¿de dónde saca tanto pan? ¿De dónde saca tantos peces? Acuérdense que el pan estaba tieso y los peces ya estaban todos. El escritor dice que eran pececillos, sin valor alguno ya. ¿O cómo le dicen a eso que le echan a la yuca en El Salvador, hermanos? Chimbolos, pepes, toda esa clase. Botes. Lo que quiero que veamos, hermanos amados, es de que tanto los verdaderos como los falsos discípulos, ¿sabe qué? Vieron el milagro. Comieron del milagro. Se hartaron del milagro. Y aún encima de todo eso, el milagro, hermanos amados, no pudo hacer tanto por ellos, porque el que tiene el corazón duro y empedernido, ni aunque se le aparezca el mismo Cristo, su corazón sigue siendo entenebrecido. Yo quiero que leamos, hermanos, verso 16, el 19 de este capítulo número 6. Yo le digo, yo tengo mucha paciencia en esta hora. Dice así, mire, es otro milagro. O sea, multiplicó y dio de comer a 5,000, ¿ok? Ese es un milagro.
milagro, por eso me encanta este capítulo número 6. Y dice así: después de que comieron, y no solamente comieron, sino que el maestro de maestros, el Dios encarnado, preparó, y aquí la casualidad ni la causalidad tienen absolutamente nada que hacer. Porque el Dios de nosotros no está sujeto a la causalidad. Él hace lo que le place hacer y lo hace cuando lo quiere hacer. De manera de que Dios dice así: bueno, para colmo ya de males, les preparo una cesta más a cada uno de mis discípulos. Muchos exégetas dicen de que era para uno por cada tribu, pero yo pienso que era uno para cada discípulo. Para que sus ojos entenebrecidos pudieran devorarse el significado, y eso es lo que no pudieron acerca del milagro de la multiplicación. Aceptaron el milagro, pero no entendieron su significado, porque se hartaron los panes de los peces. Los discípulos feos y los discípulos bonitos, los discípulos falsos y los discípulos que eran los falsos. Mire, dice así, este es el siguiente milagro. Al anochecer descendieron de sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? Capernaum. Capernaum se volvió el headquarters, se volvió el destacamento militar de Jesús para su centro de operaciones. Y dice, estaba ya oscuro. Fíjese el evangelista, qué detallista para poner todo esto. O sea, ya no había luz, el sol se había escondido. Y Jesús, dice, no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, aproximadamente unos 3 kilómetros, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Oh, usted dirá, oh sí, Jesús anda. Pero este era otro milagro. O sea, usted no me puede venir a decir a mí de que usted camina por la arena, pero no camina sobre el agua. O sea, este es un milagro, familia. Y es importante que entendamos de que el Dios de nosotros todavía sigue activo. Seguirá activo haciendo milagros. Dice así, mire. El verso 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Vea bien esto, hermanos amados. Los discípulos habían ya remado y habían avanzado muy poco dentro del mar que los conduciría hacia Capernaum. Sin embargo, hermanos, ellos van remando y Jesús va caminando. Es más, un exégeta llega a decir que se les adelantó. Y estamos hablando aquí no de gente, hermanos amados, neófita en cuanto al agua. Eran todos pescadores. Sabían y conocían el oleaje del mar, especialmente. Ese se lo sabían de pe a pa. Sabían las entradas y las salidas del mar donde ellos mismos estaban remando. Sabían y conocían cuando, hermanos amados, las montañas ahí de ese alrededor bloqueaban los vientos, pero había un boquerón que se dejaba salir los chiflones de aire, que hacía que las olas del mar se levantaran en contra de ella. Y Jesús lo hizo a propósito, para que se dieran cuenta, hermanos amados, de que el que andaba caminando no era cualquier personaje, ni era ningún fantasma, era el Dios maravilloso, glorioso. Era, hermanos amados, Cristo Jesús, el Dios encarnado. San Marcos capítulo 6 verso 48 dice de que se les quería adelantar, pero los discípulos no lo reconocieron porque ya estaba oscuro y el viento era fuerte. No podemos olvidar, hermanos amados, de que muchos de sus discípulos eran diestros para la pesca, eran bárbaros para el nado en el lago, hermanos amados, donde ellos se encontraban. La respuesta de los discípulos, otra vez, acuérdense que este sermón es el test. Y este sermón le va a poner a usted en el lugar donde usted va a saber. Usted y yo tenemos, hermanos amados, un alma interior. Y esa alma yo no la puedo ver, ni usted puede ver mi alma. Y su alma le va a dictar en qué nivel usted se encuentra. Y no se lo tiene que decir a nadie, porque Dios ya lo conoce. Estamos ahí, ¿no? Mire,
Los discípulos, hermanos amados, cuando ven de que Jesús está caminando sobre eso ha sido maravilloso, hermanos. O sea, ver a Cristo Jesús caminar sobre las aguas. Eso usted lo leíamos nosotros tranquilo, pero ¿qué haber sido? ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción? Haber sido ver a este hombre caminar sobre las aguas del lago.